Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a seguir con nuestra 28ª clase, no sin antes darle la frase del día. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir siempre adelante. Albert Einstein. Tengan ustedes un lindo y bendecido día, señores estudiantes. Bienvenidos. Continuamos con la clase anterior, novedad en la posición de los líquidos, en este caso hacia adelante. Se desplaza el líquido hacia adelante por causa de una aceleración brusca, consecuencia del retorno del líquido desplazado hacia atrás. Líquido hacia los costados del vehículo. Cuando se toman las curvas o giros, el volumen del líquido se desplaza hacia el lateral por defecto de la fuerza centrífuga, la desestabilización del vehículo y facilitando el volcamiento. Les comento algo, señores estudiantes. En la gráfica anterior, en esta y en esta que estamos viendo al momento, que dice que los líquidos hacia adelante y al costado son peligrosos porque se produce como consecuencia de una reducción muy considerable de la velocidad de un giro y al mismo tiempo. ¿Por qué ocurren los accidentes de tránsito con los camiones cisterna? Sea el líquido que sea, puede ser agua, diésel, gasolina, búnker, el que ustedes se imaginen. Leche inclusive, porque llevan para las pasteurizadoras, las que fabrican, por ejemplo, yogur tonic. Los camiones cisternas son hechos de acuerdo al cubicaje que tienen las cisternas. Pueden ser 1000 galones, 2000, 3000, 4000, así hasta los 10.000. Si quieren llevar pues un remolque adicional serán 20.000, dependiendo del motor que tenga el tractocamión, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que les quiero decir es muy interesante. Los camiones cisternas, para que no ocurra un accidente debido a las fuerzas centrífugas que hacen los líquidos, ¿sí?, de acuerdo al diseño de la vía que estamos conduciendo, tienen que ser llenados en su totalidad. Por ejemplo, un camión de 10.000 galones no lo puedes llenar a 5.000, es imposible. En la primera curva que vas a tener se van a virar, porque la fuerza que hace el líquido al desplazarse en una curva hace de que éste tiende a irse a la parte más externa de la misma, procediendo a llevarse el vehículo totalmente, lo va a virar. Por eso que en las distribuidoras de combustible, por ejemplo Petroecuador, ellos por una orden de combustible que vayas a llenar, ellos te exigen que traigas el vehículo de acuerdo a la facturación que has hecho. Si tienes 4.000 galones, tienes que traer un vehículo de 4.000 galones. Nivel de llenado de las cisternas. Como medida de seguridad en el transporte de líquidos a base de licuados en una cisterna, se debe respetar el nivel de llenado establecido para cada mercancía. O sea, tienen que ser llenados totalmente para que no haya fuga en su interior, no haya ese desplazamiento de los líquidos. Puede existir el cabeceo, sí, por el volumen y el peso de la carga, más no que haya fuerza centrífuga por el efecto de los líquidos como tal. Aceleración y frenado. Se debe reducir la velocidad en las curvas con suficiente antelación, dando tiempo a que se equilibren las masas antes de realizar el movimiento volante. Los conductores de este tipo de vehículos con cargas, con pesos excesivos, ya saben que las frenadas tienen que ser hechas con un tiempo relativo. O sea, como ya conocemos la vía, ya sabemos que más adelante hay una curva pronunciada, hacia la izquierda a la derecha, una curva cerrada, una curva peligrosa. Tenemos que disminuir la velocidad hasta tal punto de que el viraje sea confiable y seguro. No podemos poner en riesgo ni la carga, ni el vehículo, y menos las vidas de los ocupantes del mismo y de los demás usuarios viales. Tengamos mucho cuidado. Trazado de las curvas. Se debe tener especial precaución en el trazado de curvas optimizando el radio de giro. El diseño de la vía actualmente está dado por el peralte. Ya las nuevas vías, el nuevo trazado, la nueva construcción de estas plataformas para la conducción ya tienen el nuevo diseño que se llama peralte, que es la inclinación hacia adentro de la curva, tomando como radio de giro, siempre llevando la secuencia
normal de tránsito que lleva un vehículo. O sea, el diseño de la vía nos da un trazado normal y con gran ayuda del peralte. El peralte es la inclinación de la curva, como ustedes ya lo saben, siempre hacia adentro. Conducción específica de remolques y semirremolques. El efecto tijera o hacer tijera se denomina el giro accidental de la cabina de un camión articulado. Puede ser tijera o semitijera, pero siempre ocurre cuando hacemos frenados bruscos a tal efecto de que los frenos ABS de nuestro camión no son lo suficientemente fuertes como para detener el peso y el volumen de la carga que por inercia, ¿sí?, nos va a arrastrar hacia adelante. Y nosotros, tratando de esquivar el choque inminente, el accidente inminente, vamos a tratar de maniobrar el vehículo. No lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque la carga nos va a llevar literalmente hacia adelante. Nosotros podremos frenar teniendo los mejores frenos. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, los frenos se van modernizando a tal punto que vamos a frenar inclusive a raya. Pero muchas veces puede ser también el clima, el entorno, que hace que por más o mejores frenos que tengamos, no vamos a frenar a tiempo. Gracias a la velocidad excesiva con la que conducimos, o el entorno, o por sencillamente o literalmente el peso y volumen de la carga que nos arrastra hacia adelante. Al girar el volante repentinamente, el vehículo, camión, seguirá en línea recta hasta que las ruedas vuelvan a girar. Es lo que les indicaba hace un momento. Esto produce de que el frenado brusco de la cabeza tractora hace que la fuerza de la carga nos lleve hacia adelante, virando el cabezal o la cabeza tractora hacia un costado, porque tratamos de evitar el accidente. Pero esto nos conlleva a que quede con un subviraje, ¿no, verdad? Y el vehículo quede literalmente cruzado en la vía. Condiciones que le desfavorecen. La carga mal distribuida, por eso que les decía, señores estudiantes, al estivar la carga de un vehículo tenemos que hacerlo de tal forma de que no exista aquel comportamiento erróneo al conducir, que haya separación de la carga, que no dejamos entre eje y eje bien distribuida la misma. Por eso hay fórmulas para las cargas. Cuando son artículos pequeños pero muy pesados, tenemos que distribuir la carga de tal manera que no haya un efecto en el cual colapse al momento de hacer una frenada o un viraje brusco en la carretera. Porque siempre puede ocurrir, los conductores estamos expensos que nos suceda cualquier cosa en la vía. Por eso tenemos que actuar siempre a tiempo y hacerlo con inteligencia. Desde que salimos de la empresa que estamos haciendo una carga, verificar nosotros mismos, no confiarnos en otra persona y revisar que la carga esté bien estibada. Con exceso en la parte delantera, pavimentada o deslizante, o en mal estado de velocidad excesiva en carreteras sinuosas. El mal estado de la vía no desfavorece el clima cuando está lloviendo, la niebla, la noche. Son puntos en que convergen en y a un exceso de velocidad convergen en un accidente. En eso vamos a finalizar. Por eso les decía la distancia de seguimiento entre un vehículo y otro. Y todo buen conductor sabe que conducir en aspectos desfavorables, tanto por el clima como por el diseño de la vía, hace que tengamos que conducir mucho más despacio de lo normal. Si siempre conducimos a 70, pues tenemos que conducir a 40. Sean las horas que tengamos que recorrer para llegar a nuestro destino, pero vamos a llegar en una sola pieza. Eso es lo importante. La frenada brusca con bloqueo en las ruedas del semirremolque que tiene más fuerza de frenado que el tractocamión. Sí, es verdad. Claro que actualmente todo depende del sistema de frenado que tienen los vehículos, pero generalmente el tractocamión, la carreta tiene mucha más fuerza de frenado, porque ahí es donde se involucra la mayor cantidad de peso del vehículo, por la carga que lleva. La tijera del tractocamión o tijera corta es la más peligrosa y difícil de corregir, porque puede producirse tanto en rectas como en curvas. Las causas: la pérdida de adherencia. Siempre tenemos que vigilar con nuestros neumáticos,
tengan un logrado óptimo para la conducción. No vamos a conducir con unos neumáticos que estén con el labrado ya en su punto final en época de invierno. Con una gran masa que tiene el vehículo y el gran peso de la carga, va a ocurrir algo, y algo desastroso. Como buenos conductores tenemos que prevenir ese tipo de situaciones, llevándonos a la seguridad, tanto para nosotros mismos como para los demás usuarios viales de la vía. Condiciones que la desfavorecen: las maniobras bruscas por la sobredirección, la esquiva de obstáculos y curvas, son las maniobras difíciles que tenemos que hacer a diario los conductores por los problemas que se suscitan en las vías. El mal manejo de un conductor, la salida imprevista de un lateral, de la berma, de una esquina, de cualquier parte de la vía, de un peatón, hace que, aparte que los suelos deslizantes, porque están muy gastados, el diseño de la vía, la infraestructura, el tiempo, el asfalto caducado, o sea, porque ya cumplió su tiempo de vida, ¿no, verdad? Y los virajes cerrados hacen que se produzcan este tipo de sucesos. El uso inapropiado de los frenos auxiliares del vehículo, de la cabeza tractora en determinadas condiciones de adherencia, circulación sin carga o carga mal repartida, mal concentrada sobre el eje trasero. Como podemos ver, la carga, bueno, está muy bien estibada, ¿no? Pero en ciertas ocasiones no se estima muy bien lo que es la carga de los remolques. Eso da lugar a que aquella parte, aquel vehículo no autopropulsado, ¿no es verdad?, en un declive de la vía se viene totalmente y nos lleve con eso a nosotros mismos porque estamos anclados al vehículo. Por eso hay que saber estivar. Estos problemas ocurren por lo generalmente en las curvas. Nociones de buenos comportamientos. El trato cortés, la educación y la paciencia son aliados de las buenas relaciones entre los clientes y las empresas, como la expedidora y la receptora de la carga. Siempre tenemos que tener la educación primordial, no solamente al conducir, sino el trato con las personas, ¿sí? Con los clientes, con nuestros jefes, tenemos que ser muy educados, saber escuchar. Nunca hablar ni interrumpir. Tenemos que tratar de que este tipo de situaciones, como la que vemos en la gráfica, saber escuchar, saber oír lo que nos dicen y poder aprender de las personas con experiencia. Recomendaciones para evitar una colisión. La mayoría de los accidentes automovilísticos son causados porque los conductores o bien no prestan atención o no usan las técnicas correctas de manejo. La diferencia entre accidente y siniestro. Accidente son los hechos involuntarios que ocurren en la vía. Los siniestros son los efectos causa que nosotros como conductores podemos evitar, señores estudiantes. Revisar el vehículo antes de salir, mirar neumáticos, los fluidos totales del vehículo, que la carga esté bien estibada, que estén todos los seguros puestos del vehículo, las cadenas, las correas, las ataduras estén bien colocadas, las cadenas, a cualquier aditamento que ustedes necesiten colocar dependiendo de la carga, que esté bien sujeta al vehículo, para no causar accidentes o pérdidas graves de vidas. Recomendaciones para evitar una colisión. Si te propones seguir normas correctas de conducción, después de un tiempo estos hábitos se convertirán en parte de tu manera natural y habitual de conducir. Siempre evitarás las colisiones durante la conducción. Eso es lo que les decía, saber observar hacia adelante. Eso nos da lugar a un tiempo de distancia y efectos de tiempo para poder nuestro cerebro idear la forma más adecuada de poder salir de algún problema que se pueda presentar. Nosotros como conductores sabemos o tenemos la noción de lo que podría ocurrir. El impacto frontal es el peor de todos, señores estudiantes. Es cuando convergen dos vehículos en sus dos ejes longitudinales de los móviles son opuestos y relativamente coincidentes, formando una línea recta. Este es el accidente más catastrófico que existe. El porcentaje de supervivientes es cero. Totalmente cero, así, cero. No hay probabilidad de que quedes vivo. Gracias, señores estudiantes. Nos veremos en una próxima entrega. Que tengan un bendecido día. Buenas tardes.